Propongo que arranquemos con una ubicación más o menos espacial de la realidad para que ninguno se crea más inteligente que otro, ¿les parece? Es decir, el que no se ría no es que no es bruto o es bruto, no. Fresco, seamos naturales. Para evitar eso, uno no busca los libros uno se los encuentra. Este libro me lo encontré en la oficina de Godofredo Cínico Caspa, abogado prestante muy conocido por todos ustedes, defensor del statu quo, y vea lo que dice: es un informe de una tripulación espacial procedente de la vía Aquea, informe telemétrico realizado después de haber hecho un contacto cultural, aterrizaron aquí, observaron la Tierra, sus movimientos y sus cosas, y ellos tenían que entregar en su planeta un informe sobre cómo era la Tierra para ver si era posible establecer un contacto intercultural, si este se considera posible o favorable. Y el informe que dejaron dice así: hemos llevado a cabo la exploración que se nos encargó y hemos podido observar de cerca, sin ser observados gracias a nuestras supersónicas cortinas de humo, la superficie entera del planeta Tierra y los cambios que tienen lugar en ella, cambios que creemos son debidos a su mayor o menor distancia de la estrella central de la cual recibe luz y calor. Después de observaciones repetidas y pruebas, hemos llegado a la conclusión de que sí existe vida vegetal y animal en el planeta Tierra, y hay en él una gran variedad de seres vivos que hemos pasado a estudiar con detalle. La especie más influyente parece ser la de unos bípedos de piel lisa que habitan en colonias con una rígida organización. Los dichos seres vivos habitan en hormigueros altos de forma generalmente rectangular, con celdas individuales para cada subgrupo o en algunos casos para cada individuo. De estas celdas salen todos aproximadamente a la misma hora y aparecen revestidos de caparazones de diversos colores, aunque todos obedecen a un patrón general que cambia con las estaciones. Después entran en unas cápsulas de superficie metálica con 4 ruedas y se agrupan en líneas apretadas unos detrás de otros a lo largo de canales cuidadosamente trazados, y avanzan lentamente durante largo rato en direcciones contrarias, conducta extraña cuya razón no hemos podido averiguar. Esas máquinas producen grandes ruidos y humos que, según nuestras conjeturas basadas en la frecuencia y cantidad de esos humos, parecen ser la atmósfera que necesitan respirar para sobrevivir, y por eso la renuevan constantemente. Por lo que toca a los ruidos, también parecen una comunicación prevocálica destinada a mantener el contacto con el grupo mientras cada individuo está en su propia cápsula. Al cabo de un tiempo, en el mismo día, se invierte el proceso y las cápsulas vuelven a los hormigueros de donde habían partido. Una vez en ellos, por lo que hemos observado a través de las ventanas, se acomodan ante una pequeña pantalla que no falta en ninguna celda y en la que aparecen sombras y luces al mando de un botón. Es posible que esa sea la manera que tienen de alimentarse y por eso no pueden pasársela sin ella. Un fenómeno extraño que hemos observado es que con frecuente regularidad se reúnen grandes multitudes de bípedos en unos enormes anfiteatros escalonados, desde donde observan a un reducido número de ellos que ejecutan rápidos movimientos difíciles de explicar en torno a un objeto generalmente esférico de mayor o menor tamaño, y dan grandes muestras de excitación mientras dura el extraño rito. Quizá esto tiene alguna relación con el ciclo sexual de la especie, pero no hemos podido confirmar esta hipótesis. Lo más inexplicable de todo lo observado es el hecho de que, mientras que hemos comprobado una y otra vez en medio de nuestro más aturdido asombro, y es que los dichos bípedos se atacan unos a otros sin razón o motivo alguno que parezca poder justificar la agresión. Esto a veces entre individuos, a veces entre grupos y a veces entre clanes enteros por largos periodos. Nada hay en nuestros propios conceptos que pueda explicar tan absurda conducta. Por todas estas razones, pues, hemos llegado a la conclusión definitiva de que los bípedos de piel lisa no son seres racionales, que la inteligencia aún no se ha desarrollado en el planeta Tierra, que tardará aún muchas edades cosmológicas en aparecer, y que, por consiguiente, es inútil hablar de un contacto cultural con los seres que hoy habitan la Tierra. Nuestra misión ha terminado. Hay nombres que no mueren, no porque los repitan los libros, sino porque los guarda la memoria
de un pueblo que no olvida. Hoy, en Huellas, caminamos junto a Jaime Garzón Forero, no como el ícono, no como el mito, sino como el ser humano, el que se reía para no llorar. Se supone que la universidad era la universalidad del conocimiento, hasta que llegaron los profesores. Pero aún se departe mucho en la universidad, ¿cierto? La universidad es... Después uno por la tarde pasea el tiempo libre sin ninguna preocupación. Yo volviera hoy a la universidad, gastaría ese tiempo hojeando libros en la biblioteca. Así fueran Playboys, Cosmopolitan, ¿cierto? Penthouse, Macho, cualquier cosa, pero hojeando, nadie... No, ni crean, uno después de ojear un macho queda más deprimido. Por eso le toca uno defenderse a pura lengua, hablando. Bueno, retomemos. Les ruego el favor, los colombianos tenemos varias costumbres muy extrañas, por cierto. Bueno, vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Porque resulta que en Colombia no hay colombianos. Vean, los ricos se creen ingleses. La clase media se cree gringa. Los intelectuales se creen franceses y los pobres se creen mexicanos. Así que, más o menos, los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso, incluyendo todos. Los más hijueputas y nosotros. Todos. Todo el orden. Jaime nació en Bogotá, un 24 de octubre de 1960. Podría decirse que fue un niño como cualquier otro, hasta que aprendió a preguntar. Y ahí empezó todo. No era fácil encajar en un país que silencia al que incomoda. Jaime estudió Derecho, pero más que leyes, lo suyo era la justicia, la verdadera, esa que no siempre se enseña en las aulas. Pronto se dio cuenta de que el humor era su lenguaje, no para burlarse, sino para revelar, para decir, en carcajadas, lo que otros no se atrevían ni a susurrar. Uno está allá encanado, uno se acuerda, dice, uy, este amigo me vino a visitar, este no ha venido, este sí vino así. Como le pasó a usted cuando estuvo encanado, ¿se acuerda? Sí, señor, pero es que a mí no me tocó así elegante, a mí me tocó el patio voz de la mujer. ¿Sí? Claro. Bueno, eso fue una diferencia de ambiente, pero no de situación. Eso se sufre igual. Ah, sí, aunque la jaula sea de oro. Eso sí, como en la ranchera. No deja de ser prisión. Porque, por ejemplo, a usted lo único que le quedó parecido hacia el patio uno fue la compañía, ¿no? Joselito, el general Medina. Uy, ahí no lo robaron, ¿eh? No, faltaba más. Gente muy correcta, hombre. ¿Cómo es de bandido, no? Joselito es gente muy correcta. Sí, hombre, claro que sí. Oiga, doctor, y por ejemplo, ¿usted qué opina del doctor Don Serpa? ¿Por qué perdió? ¿Por lo que usted está encanado? El doctor Serpa perdió porque era que la sombra de Samper le creaba muchos problemas y había un agotamiento con esa política. El pobre le tocó el peor momento en la peor época. Sí, pero el doctor Onsamper sí sabía. Hombre, ¿cómo que si sabe ese hombre sí que sabe cosas? Muy bonito su apartamento. Está a la orden. ¿Esto es suyo de antes o de ahora? De hace rato. Sí. De hace rato. ¿Y ese artículo que escribió el doctor presidente López ayer era para redimirlo a usted o qué? No, lo que pasa es que son consideraciones amables. Usted sabe que él piensa muy bien y el país sabe que eso es así. ¿Pero quién es más malo, usted o el presidente López? Usted. Heriberto de la Calle, un lustrabotas que sabía más que los propios políticos. Godofredo Cínico Caspa, ese caricaturesco, honorable, de ultraderecha, que ponía al desnudo el clasismo. ¿Era con Margarita Vidal? Uy, guaca. Oye, hallazgo arqueológico que te eligieron disque el jurista del año. Pues sí, tras largas calendas de andar exaltando la tradición, la familia y la propiedad privada del bien público. ¿Y usted, señorita, de qué generación es, ah?
posmoderna. Oye, carbono 14, y entonces te premiaron esa doble moral y esa melcocha que tienes en ese tarro que Dios te dio por coco. Fui laureano por el Cordon Bleu, doctor Roberto Posada García Peña, gracias al lobby que me hiciera el muchacho presentador de ustedes. ¿Cómo es que se llama? Garzón, el terror de las chicas de Sciences Po. Oye, Tiesto, ¿y viste que el defensor del pueblo, doctor Castrador, anda con los FARC Boys? Un jurisconsulto no debe avalar a esa ralea hostil. Es una tarea infértil, además. Pillo, Castro andaba ligándole las trompas a todos los monos jojoy para evitar la explosión subversiva. Oye, precolombino, ¿y tú alguna vez fuiste joven, marica? No me insulte, caray, que nunca he dejado piezas procesales por ahí sueltas. Además, la juventud no yace en la piel mústea, mora en las ideas frescas y renovadoras. Fíjese nomás en el doctor Hernán Chavarría Olózaga. Y además, fuera mocosa que tengo el pato, caray. Gracias. Inti de la Hoz, el hipertenso. Cada personaje era una voz prestada, pero cada palabra era de Jaime. Y a través de ellos, el pueblo encontró una forma de hablar. Propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Digo, que para que llegara a decir, no, es que lo que pasa es que, no, vamos atrás. Me parece que el primer pecado que tenemos los colombianos es que no sabemos manejar la grandeza, ¿cierto? Por lo general no sabemos, ay, póngale vibrador, hermano. ¿O es que no tiene vibradores? Yo tengo 2 teléfonos, uno con vibrador y uno no sin vibrador. Y cuando voy manejando me pongo el de vibrador aquí y me llamo. Y no me contesto. Claro, así uno se consuela de que no lo llamen, ¿verdad? Bueno, ¿sí ven? Ya estamos por debajo de la mesa. Bueno, seguimos. El primer ejemplo decía yo, me parece que los colombianos no sabemos manejar la grandeza. Es decir, no sabemos manejar situaciones de grandeza. Ejemplo, el de antier, creo que es antier, ayer, el día del fútbol, ¿o no? Tipos grandes, el país, Argentina, volcada sobre ese acontecimiento, y el tipo sonríe, hace y la tiró para allá. Hay un problema en física de sexto, si ustedes hicieron sexto, que dice cuánta posibilidad tiene uno de botar un penalti y qué espacio de tiempo tiene el arquero. El arquero tiene 11 segundos en recorrer el arco. O sea, y 1 sobre 27 posibilidad de botar el penalti. O sea, es más jodido botarlo que meterlo. Y esa es la condición que los colombianos no sabemos manejar la grandeza. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿De qué? ¿Eso contribuye a la convivencia ciudadana, a la pacificación, al mejoramiento del carácter? ¿En qué? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras, son preposiciones separadas? ¿Eso de qué sirve? Eso lo vi yo en el 64. Y ustedes hace menos de 10 años les enseñaron lo mismo. ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio más o menos así. ¿Cierto? Así. Con la lonchera, mi hermano le decía ronchera porque arrunchaba un huevo duro, un banano, unos chitos. Llegaba así. ¿Cierto? Y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alinear. Claro, uno llega a la casa. ¿Cómo te fue? Bien, mami. Y además de eso, todas las ciencias que nos enseñan, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias
la química, la física, la matemática, todo no son más que las explicaciones que se ha querido dar el ser humano desde que nació hasta buscar el horizonte, porque el ser humano no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Ese es el problema fundamental del ser humano. Entonces cada uno ha dicho, no, momentico, no, nosotros venimos de Dios. Dios, en su infinita grandeza y en su inmensa soledad, decidió un día crear el mundo. Y nació el ser humano. Y Dios lo tiene todo y Dios lo dice todo. Listo, hermano, haga la cola allá donde están los teocratas. Otros dicen, no, uno antes fue energía, luego fue átomo, luego fue agua, luego fue renacuajo, luego fue sapo, luego cocodrilo. Hay algunos que se quedan, ¿no? Luego fue cocodrilo, saulo arboleda, lagarto y ser humano. Listo, entonces haga la cola donde los cree la evolución. Otros que dicen, nosotros éramos unidad, 2 unidades, 3 unidades, ya hay una interrelación entre la unidad y los elementos que la componen. Bueno, listo, haga la fila de los pitagóricos. Pero a nosotros, los colombianos, los profesores, sin culpa, obviamente sin culpa los profesores. El problema es el sindicato, los profesores. Los profesores le aplican a uno la misma matemática a todo. Imagínense la lógica del lenguaje. Debería ser como así, ¿o no? El lenguaje es una vaina. Pónganle movimiento a cada materia. Por ejemplo, si le ponen movimiento a la matemática es como así, ¿o no? ¿Cierto? Exacta. 3 por 3, 9. 2 por 8, 16. 7 por 5, 45. 9 por 7, 63. Si uno le pone lógica al lenguaje sería como así, ¿o no? Todo lo que uno puede decir con el lenguaje, puede cantar, puede insultar, puede lo que quiera. El lenguaje es un movimiento permanente. Y sin embargo, A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, sí, le van volviendo uno todas las materias. Así. Entonces nos vamos aislando de lo que uno necesita y lo que uno es. Jaime era un espejo. Nos mostraba lo que éramos y lo que no queríamos admitir. Mientras otros hacían reír para disfrutar, Jaime lo hacía para despertar. Él entendía la comedia como un arma de resistencia y la usó con toda la fuerza de su voz. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegues. Pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico, mínimamente cívico. En estas ciudades, como Cali, como Medellín, son ciudades donde hay mucho afecto por la ciudad y se nota más lo cívico. ¿Ve? Por lo menos ustedes tienen identidades de no pise la cebra, no se amugre con Cali, no se apía los Rodríguez, esas cositas colectivas, ¿cierto? ¿Cierto? Tenga amistades traquetas, pero ocúltelas. Invierta en narcotráfico, pero chito. Esas cositas colectivas. No, eso es invento mío. ¿Quién dijo que los Rodríguez son de aquí? No. ¿Quién dijo? No. ¿Quién dijo que aquí la gente rica aquí se ha hecho plata con eso? No. ¿Quién dijo? No. O sea, aquí todo es divinamente. Todo. Alcacelser no le vende a drogas la rebaja. No. ¿Quién dijo? Eso no. Y drogas la rebaja es una institución muy seria. Es de sus empleados cooperativizados. Sí, claro. Entonces, ¿por qué los señores cargan 15 escoltas? No, porque soy importantísimo. No, es invento mío. Aquí escribe un artículo un señor que se llama, el periódico El País, se llama, venga la idea. Bueno, Chirilí, y me pegó una insultada. Que yo me inventaba esto, que yo venía aquí de partida con los narcos y me llevaba millonadas de plata. Y entonces unos industriales de esos, gente de bien divinamente de tierra caliente, me llamaron y sí, usted. Entonces dije, no, pues mírense al espejo, man. Yo no he hecho nada, yo no me invento nada. Mírense al espejo. ¿Dónde en cualquier país de la pobreza nuestra hay una vitrina donde haya 10 Porches a 150 millones cada uno? ¿Dónde? ¿Dónde no caben los aviones privados? No, eso no me invento yo. Sí, a eso se da identidad.
¿Por qué no esa misma energía que hemos emprendido en guardar silencio contra eso, no organizamos actividades? Ejemplo, ¿por qué en la universidad no se producen vainas de la alcaldía? ¿Por qué la calle, cómo se llama por la que nos vinimos, que parece de Bogotá? La autopista, ¿por qué está llena de huecos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una vaina donde le exijan al alcalde que en vez de utilizar los medios de comunicación para recuperar el carro de la mamá, utilice la plata para meterle al pavimento? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de gastar viáticos hoy se fue para España y para Francia? Es que a buscar plata para otro aeropuerto. ¿Necesita acá el otro aeropuerto o necesita el bienestar general? ¿Por qué la universidad no asume eso? ¿Por qué la participación de los jóvenes se limita a Andrés, Ernesto? Y uno le pregunta, ¿por qué Andrés? Ay, porque es más lindo. Criticó al poder, a la corrupción, a la indiferencia. Y lo hizo desde la televisión, la radio, la calle, donde fuera, porque él no pertenecía a un solo escenario, sino al pueblo. Por ejemplo, cerraría los sitios de vagabundería. ¿Cómo cuáles? Como el Congreso, como las asambleas departamentales, como los consejos municipales, todo eso es una vagabundería. Sí. ¿Y qué dejaría de hacer? ¿Qué dejaría de hacer? Dejaría de robar, que no roben los presidentes. Sí. Y que no se hagan los buenos cuando roban. ¿A usted no le da miedo decirle eso a ellos? No, ya nos están oyendo, ¿no? Pocos saben que Jaime soñaba con la paz, pero no esa de papel, sino la de los abrazos. Quiso mediar entre el gobierno y la guerrilla. Intentó tender puentes, y eso, para muchos, fue su pecado. Él, que no quería ser político, terminó siendo más político que muchos. Y eso incomodó porque hablaba claro, porque era de verdad. Pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, y después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa a mí me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza, nuestra constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. El 13 de agosto de 1999, la risa se apagó. A Jaime lo asesinaron a tiros, en una calle de Bogotá, a plena luz del día, como si quisieran dar un mensaje. Y lo dieron. Nos recordaron que en Colombia, pensar puede costarte la vida. Hasta hoy, su muerte sigue envuelta en mentiras, manipulaciones y silencios. Pero su voz, esa no pudieron callarla. Hoy, Jaime vive en los que aún se ríen con sentido, en los que no tragan entero, en los jóvenes que descubren sus videos y sienten que algo sigue latiendo ahí.
porque hay huellas que no se borran, ni con balas, ni con tiempo. Jaime Garzón dejó una risa sembrada, que sigue brotando cada vez que alguien se atreve a decir la verdad, sin miedo. Gracias por quedarte hasta el final de este capítulo de Huellas. Si esta historia te tocó, compártela, no para recordar la muerte de Jaime, sino su vida. Oye, humilde labriego. Oye, ¿tú cómo ves el futuro? El futuro. Vea, señorita, el futuro es como el fin del mundo. Ya pasó y no nos dimos cuenta. Filósofo Montaraz, piensa en el próximo milenio, en la posmodernidad, en el tomorrow. Quiero decir, en el mañana. Vea, yo lo único que le puedo decir es que uno vive al día y que ya tocamos fondo. Abajo no están sino las antípodas y hasta allá está como muy berraco desplazarse, ¿o no? Oye, víctima del desarrollo no sostenible. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Rudy? Quiero decir, Rudy Holmes, él dice que ustedes podrán progresar si los ricos cada vez somos más ricos. ¡No! Eso está más forzado que el desplazamiento. Vea, señorita, uno trabaja la tierrita y se la quitan. ¿Por qué? Porque la guerra es un negocio y mientras haya guerra, uno no progresa, no. Guácala, o sea que tú crees en eso de la paz. Pues si no hubiera tanta gente echándose plomo en el campo, la única batalla que uno tendría sería contra las bestias para recoger la cosecha. ¿Y el futuro qué? ¿El futuro? Arrieros hemos y en el camino nos encontramos. Además hay una cosa, señorita, el único futuro es uno mismo. Gracias. Inti de la Hoz, la tierra prometida. Ay, perdón.